Vamos a ver ahora sí en qué sigue. Ahí tenemos la primera clase. Y dijimos que eso es la estructura. Y dijimos que eso es la envoltura. Y dijimos que eso es la estructura. Y dijimos que eso es. ¿Y dónde ubicamos la lógica? En la estructura. Por eso ya no nos va a interesar la verdad de ahorita en adelante. Sí nos va a interesar y después les digo cómo. Ahí tenemos la estructura. Y la estructura es la lógica. Si eso fuera nuestro pensamiento, eso sería la lógica. Como no podemos tomar una foto de la pura estructura, entonces tenemos una estructura de una construcción. Ahí tenemos otra estructura. Muy musculoso el esqueleto. Y ahí tenemos la definición de Bertrand Russell de lógica, de la primera clase. La lógica no se encarga ni le interesa la verdad ni el contenido, sino solamente la forma, o sea, la estructura. Y eso va a ser todo lo lógico del asunto. Como lo dijo de la matemática, pero la lógica es el fundamento de la matemática, entonces lo dice también de la lógica. ¿Y qué tenemos nosotros entonces en la estructura del pensamiento? Cosas como esta: si todos los H son M y S es H, entonces S es M. Eso es lo que importa en la lógica. ¿De qué estamos hablando? No sabemos. Lo único que podemos ver en lógica es si es correcto eso que estamos haciendo. ¿El procedimiento es correcto? Eso es todo. Si todo N es R y todos los A no son R, entonces ninguna es N. ¿De qué estamos hablando? Nada más de la forma o la estructura del pensamiento. Si ningún P es M y algún M es A, entonces algún A no es P. Nada más. Eso es lo único que nos interesa en lógica. Y lo único que vamos a decir en lógica, ya, para acabarla de amolar, puro símbolo. Eso es lo que tenemos en el esqueleto de nuestro pensamiento. Ese es el esqueleto del pensamiento. Esa es la estructura del pensamiento. Y no siempre es correcta la expresión cuando nosotros utilizamos el lenguaje natural. Ahí tenemos la lógica y aquí tenemos la verdad. La lógica es la estructura de nuestro pensamiento. La verdad es la envoltura y el contenido de la estructura. Lo único que dice la lógica de la verdad es lo siguiente: si nuestros pensamientos proceden correctamente y las premisas son verdaderas, las conclusiones son verdaderas. Pero no nos dice lo que estás diciendo es falso, cierto, erróneo o mentira. Nada más dice, si lo que tú dices fuera verdad y procedes correctamente en tus razonamientos, entonces tus conclusiones también son verdaderas. Y ya, hasta ahí llegamos en la lógica a hablar de la verdad. Y esa fue la primera clase. En la clase pasada ya empezamos a combinar tipos de proposiciones y relaciones. ¿Qué es lo peor de la clase de hoy? Que hoy vamos a relacionar tipos de proposiciones, relaciones y condiciones de verdad. Condiciones de verdad. No vamos a decir es cierto o falso, nada más vamos a decir la condición
de que esta conclusión sea verdadera es la siguiente. Ahí ustedes deciden si lo que dicen es cierto o falso. Por eso las proposiciones que ustedes elaboraron, no importa si son ciertas o falsas. Vamos a relacionarlas y vamos a ver qué condiciones requieren para, si son ciertas acá, que sean falsas allá, y si son falsas acá, que sean ciertas allá. Entonces, ahora sí. Dijimos, los pensamientos, la estructura de nuestro pensamiento se va a dividir en operaciones mentales y expresiones. Y dijimos, lo que teníamos que aprender con este esquema es que la operación mental es el proceso interno para elaborar conceptos, juicios o raciocinios, y la expresión es algo distinto de la operación mental. Y entonces dijimos, eso quiere decir que primero hay que pensar lo que decimos y después decirlo. No, hay que pensar lo que decimos, después conectamos el cerebro con la boca y después ya lo decimos. Esa va a ser la enseñanza. Y dividimos el juicio en 4 características que va a tener, de entre las muchas en las que se clasifica. Vamos a utilizar estas 4. Entonces, nada más analizamos las 4 características aquí mencionadas. Y las 4 características son: el juicio se divide en juicio por su cualidad, juicio por su cantidad, por su propiedad fundamental y por su nexo. El juicio por su cualidad va a ser o afirmativo o negativo. Y estoy utilizando una disyunción lógica. Cuando en lógica se dice o esto o lo otro, se está queriendo decir se cumple lo uno o se cumple lo otro, pero no los dos al mismo tiempo. Y cuando nada más decimos esto o lo otro, quiere decir que se pueden cumplir los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy en el salón de clases o de aquí de Iztacala, o estoy en Ciudad Universitaria. O estoy aquí o estoy allá, no puedo estar en los dos al mismo tiempo. O como o tomo la clase. ¿Puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sí. Entonces es como o tomo la clase. Ya no es o como o tomo la clase. Entonces, cuando la disyunción es exclusiva, o sea, una se excluye a la otra, la expresión es o esto o aquello. Y cuando la disyunción es inclusiva, o sea, las dos pueden ser al mismo tiempo, se utiliza el esto o lo otro. O esto o lo otro se excluyen. Esto o lo otro se pueden incluir. Aquí se excluyen. Por su cualidad, el juicio puede ser afirmativo o negativo. O afirmativo o negativo. Por su cantidad, el juicio puede ser o universal o particular. Por su propiedad fundamental, el juicio puede ser o verdadero o falso. Y por su nexo, el juicio puede ser o necesario o contingente. Y ahora vamos a ver qué significa cada una de estas expresiones, y lo vamos a ver analizando el cuadro de oposición. En el cuadro de oposición lo que vamos a ver es la relación de las proposiciones según su cantidad y su cualidad, y después ya lo veremos según su verdad o falsedad. Entonces, el cuadro de oposición nos va a permitir analizar las proposiciones y sus relaciones entre ellas,
según su cantidad y su cualidad. Y dijimos que la cantidad de las proposiciones es o son universales o son particulares, y por su cualidad o son afirmativas o son negativas. Y cuando nosotros realizamos las combinaciones, vamos a tener estos 4 tipos de proposiciones. La proposición A va a ser universal y afirmativa. Proposición E, universal también, pero negativa. La proposición I la componen las particulares afirmativas, y las proposiciones O son las particulares negativas. Entonces tenemos aquí la relación, la combinación de las proposiciones según si son universales o particulares y según si son afirmativas o negativas. Una va a ser universal afirmativa, la otra universal negativa, la otra particular afirmativa y la última particular negativa. Y el cuadro de oposición va a ser un esquema en el cual vamos a tener colocadas así las proposiciones. En la parte superior, las universales. En la parte inferior, las particulares. En la parte izquierda, las afirmativas, y en la parte derecha, las negativas. Ya combinadas, entonces van a ser la proposición A, universal afirmativa, la proposición E, universal negativa, la proposición I, particular afirmativa, y la proposición O, particular negativa. ¿Ven? Ya solamente estamos hablando de estructuras. Ya nada más decimos proposición A, E, I y O. ¿Es cierta o falsa? Ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ni sabemos si lo que decimos es cierto o falso. Aquí solo podemos decir una proposición del tipo todos los son es universal afirmativa. Una proposición del tipo ningún es universal negativa. Y las que dicen algún es particulares afirmativas, y las que dicen algunos no son particulares negativas. Solo podemos decir sí, así se formula, o no, así no se formula, pero no sabemos de qué estamos hablando ni si lo que decimos es cierto o falso. Esa es la pura estructura. Ahora, tenemos ya nuestras 4 proposiciones así esquematizadas: A, E, I y O. Y ya tenemos cuál es el tipo de proposición del que estamos hablando. Ahora, aquí tenemos ya algunos ejemplos de lo que son las proposiciones. La proposición con los conceptos triángulos y rectángulos sería proposición A, universal afirmativa, todos sus triángulos son rectángulos. La proposición E, con los mismos conceptos, diría ningún triángulo es rectángulo, o bien diría todos los triángulos no son rectángulos. Recuerden no confundir todos los triángulos no son rectángulos, que es universal negativa, con no todos los triángulos son rectángulos, que es particular negativa. Después tenemos las proposiciones I y las proposiciones O. La proposición I es particular afirmativa. La proposición O particular también, pero negativa.
Con los mismos conceptos, la proposición I diría algún triángulo es rectángulo. Y la proposición O diría algún triángulo no es rectángulo, o bien no todos los triángulos son rectángulos. Ahora tenemos aquí dos conceptos, árboles y vegetales. La proposición A, que es universal afirmativa, ¿cómo quedaría formulada en este caso? Todos los árboles son vegetales. Y la proposición E, universal negativa, se formula de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? Ningún árbol es vegetal. O bien, ¿cómo? No todos los árboles, no. Eso es particular. Todos los árboles no son vegetales. O bien, ningún árbol es vegetal. Después tenemos la proposición I, particular afirmativa, y la proposición O, particular negativa. Con los mismos conceptos, la proposición I diría algún árbol es vegetal. Y la proposición O diría no, algunos árboles no son vegetales, o bien no todos los árboles son vegetales. Y ahora sí pasamos a la relación entre las proposiciones en nuestro cuadro de oposición. De hecho, el cuadro de oposición es este. ¿Qué relación hay entre las proposiciones entre sí? Eso es lo que nos va a decir el cuadro de oposición. Y ahí tenemos las relaciones entre las proposiciones en el cuadro de oposición. La proposición A con la proposición E son contrarias. La proposición I con la proposición O son subcontrarias. La proposición A con la proposición I son subalternas, igual que la proposición E con la proposición O son subalternas. En el caso de las subalternas, la particular es subalterna de la universal. La I es subalterna de la A, la O es subalterna de la E. Nada más. En los otros casos, la relación es reversible. La A es contraria de la E y la E es contraria de la A. La I es subcontraria de la O es subcontraria de la I. Pero en subalterna solamente la particular es subalterna de la universal. Y la otra proposición, la otra relación es la de las contradictorias, exactamente opuestas. Difieren tanto en cantidad como en cualidad. Las contradictorias son la A con la O y la E con la I. Y también la relación es reversible. La proposición A es contradictoria de la proposición O. La proposición O es contradictoria de la proposición A. La proposición E es contradictoria de la proposición I. Y la proposición I es contradictoria de la proposición E. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y ahí tenemos ya la relación de las contradictorias, nada más las contradictorias. La A con la O son contradictorias. La E con la I son contradictorias.
Entonces, nuestra expresión diría, la proposición A es contradictoria de la proposición O. La proposición O es contradictoria de la proposición A. La proposición E es contradictoria de la proposición I. Y la proposición I es contradictoria de la proposición E. Ya desmenuzando todo el asunto. Y las relaciones que vamos a establecer, ya así en extenso, dirían algo así como: la proposición A es contradictoria de la proposición O. Menos en extenso, A es contradictoria de O. Más en extenso, la proposición A, todos los planetas son cuerpos celestes, es contradictoria de la proposición algún planeta no es cuerpo celeste, que es O. Esas son las relaciones que vamos a establecer entre las proposiciones según el cuadro de oposición. Y aquí tenemos las proposiciones contrarias y las subcontrarias. Las proposiciones contrarias son universales, como las proposiciones particulares son subalternas de las universales, serían subcontrarias. Esa es la respuesta. Contrarias son universales, subalternas, contrarias, subcontrarias. Entonces, aquí tenemos una proposición. Y con esa proposición vamos a elaborar esas relaciones. La relación aquí diría, la proposición A es contraria de la proposición E. Y la proposición I es subcontraria de la proposición O. Igualmente, la proposición E es contraria de la proposición A. Y la proposición O es subcontraria de la proposición I. Y ahora pasamos al juicio. Contradictorias contra cuadro de oposición. Allí vamos. Contrarias y subcontrarias. Ahora con las subalternas. Subalternas. La I es subalterna de la A. La O es subalterna de la I. Y ahí sí ya no es reversible. El subalterno es el que está abajo del superior. El subalterno es el que está por abajo del universal. Y nada más. Subalterno, el particular del universal. Y tenemos aquí la relación. Subalterna. La subalterna de la A es la I. O I es subalterna de A. La subalterna de la E es la O. O, la O es subalterna de la E. ¿Sí? Igual,
Y nos regresamos con las contradictorias. Ahí están las contradictorias. Las contradictorias serían entonces: la proposición A es contradictoria de la proposición O, y la proposición E es contradictoria de la proposición I. Y a la inversa, la proposición O es contradictoria de la proposición A, y la proposición I es contradictoria de la proposición E. Negar un universal afirmativo es elaborar el particular negativo. Negar un universal negativo es elaborar el particular afirmativo. Se cambian tanto la cualidad como la cantidad. Se vuelven contradictorios. Universal afirmativo A, contradictorio, particular negativo. Universal negativo, contradictorio, particular afirmativo.